Sí, bueno, el día de hoy me voy a centrar en calcular los balances de materia, movimiento y energía a través de pequeñas secciones de las capas límites. Para el balance de materia voy a usar una pequeña sección de lo que viene siendo la capa límite hidrodinámica. ¿Cómo va a ser este balance de materia? Miren, voy a calcular cuánto flujo de materia entra por este lado. Ojo, este lado está en la posición X. Voy a calcular cuánta materia sale del lado derecho, que esté en la posición X más delta X, y obviamente a través de la capa límite voy a considerar que hay un flujo de materia de bulto que se introduce dentro de la capa. ¿Cuál es la razón? Bueno, miren, obsérvese que este campo de velocidad, ¿sí? Es como una versión extendida de este. Quiere decir que el flujo de materia que va de este lado es mucho mayor que este, y la única manera de aceptar que ocurre esto es debido a que tuvo que haber entrado un flujo de materia a través de lo que viene siendo la capa límite hidrodinámica. Bueno, ¿cómo se va a plantear este balance de materia? Primero, hay que recordar que el flujo de materia se mueve en la dirección X sobre la placa y que los efectos de velocidad de UY sobre la placa son poco importantes. Bueno, ¿qué pasa cuando tengo un flujo UX y lo multiplico por la densidad? Bueno, de sus clases de cálculo avanzado, recordaremos que esto lo denominamos como flux de masa. Y este flux de masa, si le hacemos una integral de superficie, obvio una superficie perpendicular a la dirección del flujo, nos obtendría un flujo de masa. ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que agarrar este flux y hacerle una integral de superficie. Véanse que esta superficie debe ser perpendicular al eje X. Entonces la integramos a esta integrada. Ok, ¿de qué superficie hablo? Hablo de la superficie esta. En la región Y va de 0 a delta. Y en la región Z, que no está dibujada, que es la proyección hacia atrás. Recuerden que esta es una placa ancha de anchura W. Entonces, si yo tomo mi flux de materia y le hago una integral de superficie perpendicular a la dirección de ella, lo que vamos a obtener es la cantidad de masa que entra a través de la capa límite en la posición X. Ese es el resultado que vamos a obtener. Pero esto lo podemos poner en términos de las coordenadas Y y Z, que es el área perpendicular al eje X, que es la dirección como corre el flujo. Entonces tendré que quitar esta diferencial, escribir dx y escribir sería dy y dz. ¿Cuáles serían mis límites? Mis límites serían, para el caso de dy, mis límites estarían dados de 0 a delta x. Porque resulta que estoy calculando el flujo de masa en esta región, en la posición X. Y la altura del flujo de masa dentro de la región donde hay movimiento de flujo es efectivamente, tiene una altura delta X. Y esto me implicaría otra integral mal en la región Z. Y en la región Z, observen que ese eje no existe, va en profundidad, empezaría en 0 y terminaría en W, porque hemos dicho que la placa tiene una anchura W. Esto sería el flujo de masa que entra en la posición X. Lo mismo podríamos establecer nosotros para la posición X más delta X, es decir, un delta X hacia adelante. ¿Qué cambiaría? Bueno, hay que ver que la capa límite hidrodinámica ha crecido.
¿Cuánto? No lo sabemos, pero es un poco más grande que la región anterior. Y sabemos que este delta es una función de x. Entonces, lo que tendríamos que cambiar es la altura de lo que viene siendo la región derecha de la capa límite. Hay que entender que este ux está determinado en la posición x, mientras que el otro está determinado en la posición x más delta x. Y para que no tengamos algún conflicto en esto que les estoy comentando, aquí lo ideal sería etiquetarlo o comentarlo, ¿sí? Este balance o esta integral es válido o realizado en, en X. ¿Sí? Ahí estoy realizando este balance. Y vamos a hacer lo mismo, pero en la posición X más delta X, que sería aquí. Entonces tendré que cambiar aquí la nomenclatura. Esto sería igual, es el mismo concepto. Y aquí ya no iría X nada más, iría X más delta X. Ok. Y esto sería ubicado en X más delta X. Sería la misma expresión como lo he comentado. Solamente que les aclaro que este campo de velocidad está evaluado en X. Es decir, este Ux es este campo de velocidad. Mientras que este Vx es en este campo de velocidad. Para que no hubiera ningún nivel de confusión, podría decir que este Vx está evaluado en X. O podría hacer lo siguiente. Podría poner un gran paréntesis, ¿sí? Y decir que esto es evaluado en X, igual a X. Y podría hacer lo mismo aquí. Podría poner un gran paréntesis y decir que esto está evaluado en X igual a X más delta X. Ojo, si yo digo esto, ya no hay necesidad de escribir esto aquí. Solamente bastaría con que yo escribiera X. Se entendería que toda la información que hay aquí es calculado cuando X está en X más delta X. Fíjense que las expresiones serían muy similares, pero evaluados en diferente lugar. ¿Qué podemos ver aquí? En este balance, fíjense que podemos hacer la integral de z. Véase que la integral de z, o que nada de lo que hay dentro del integrando depende de z porque es homogéneo con respecto a z. Podríamos hacer dicha integral. Entonces tendríamos lo siguiente. En principio, esta integral que no depende de z, podríamos permitir que saliera. Y me quedaría el producto de dos integrales. Y si yo hago la integral izquierda, quedaría que esto es w por la primera integral. Bueno, lo mismo pasaría en la integral de abajo. Pero tendría otra evaluación. Esta estaría evaluada en x igual a x más delta x. ¿Ok? Bueno, ya tenemos un flujo. De hecho, este es un flujo muy pequeño, el que existe en X, y tenemos otro flujo muy pequeño que existe en X más delta X. Si yo quisiera hacer un balance de materia, ¿sí? Descubriría que aquí hay más flujo de materia que a la entrada. Y la única manera es que haya un flujo de fuera, del exterior, fuera de la capa límite, en la región de bulto que estaría entrando. Vamos a definir a ese flujo como m punto infinito. Obsérvense que todo lo que hay afuera está de manera homogénea. Es decir, por ejemplo, la temperatura en cualquier punto de aquí afuera está a T infinito. Igual la velocidad que hay aquí es U infinito, porque está fuera de la capa límite. Y dijimos que todo lo que está fuera de ahí es constante o homogéneo.
Bueno, vamos a hacer el balance de materia. El balance de materia dicta que toda la entrada es mx. Pues sabemos, como les comenté, que hay un m punto infinito. Por cierto, esto debería de tener punto, indicando que es un flujo másico. El más correcto. Ahí está. Ahorita se lo voy a poner en los demás lados. Este también es un flujo. Lo hemos denominado m punto infinito. Estos son los dos flujos de entradas. Menos el flujo de salida. Y el flujo de salida está en esta cantidad. Y esto debe ser igual a 0 porque estamos en estado estacionario. Ok, este es mi balance de materia. M.x más M punto infinito es toda la materia que entra, debe ser toda la materia que sale. Ojo, por la placa no hay entrada ni salida de materia. Y bueno, sí puse el punto, ¿eh? Lo que les había comentado. Ahora voy a hacer las sustituciones equivalentes. Esto significa tomar esta información y sustituirla aquí. Y luego tomar esta otra información y sustituirla acá abajo. De hecho, podemos acomodarlo de esta forma. Cambiar el orden nada más. Aquí ya tenemos un primer balance de materia dentro de la capa hidrodinámica. Este balance es muy importante, nos va a servir para el resto de los balances. Es el balance de materia o de masa dentro de nuestro sistema. ¿Qué sigue ahora? Tenemos que hacer lo mismo, pero ahora vamos a balancear cantidad de movimiento. Fíjense, resulta que el balance de cantidad de movimiento lo tenemos que ver así. Por convección hay una cantidad de movimiento que se mueve en este sentido. Por convección hay otra cantidad que se mueve en esto. Recuérdense que la materia cuando se mueve trae propiedades con ella misma. Trae energía interna, entalpía, entropía. Y también el flujo trae sobre él mismo cantidad de movimiento. Es lo que llamamos convección. Entonces hay una cantidad de movimiento arrastrada por el flujo que entra, hay una cantidad que sale. Y fíjense que cuando hay una cantidad de flujo que entra del bulto hacia la capa límite, pues también debe entrar una cantidad de movimiento. Y la placa hace lo contrario. La placa estaría funcionando como una pérdida de cantidad de movimiento porque va a generar una fuerza en sentido contrario. Pero no nos debemos de preocupar porque el tau en la superficie, el tau S, el tau W, como ustedes lo quieran llamar, nos da el sentido contrario al sistema, ¿no? Entonces no vamos a tener ningún problema para hacer el balance. Bueno, vamos hablando de esto, situación de flux. Fíjense que es muy parecido a lo que comentamos hace rato. Yo tengo mi campo de velocidad. ¿Qué pasa cuando lo multiplico por la densidad? Habíamos dicho que se había convertido anteriormente en un flux de masa. ¿Ok? Ahora veámoslo de otra manera. ¿Qué es densidad por Ux? Si recordamos, esto es masa por velocidad entre volumen. Es una especie de cantidad de movimiento por unidad de volumen, por definición. Vean, esto sería, si lo ponemos en términos de su definición, sería masa por velocidad entre volumen, ¿sí? Del material. Entonces, es una cantidad de movimiento volumétrica. ¿Qué pasa si esa concentración, porque se los he comentado, un flux es el resultado de una concentración por una velocidad? Bueno, vamos retomando ese tema. ¿Sí? Para mí esto, como ustedes lo ven, es una concentración
de cantidad de movimiento. ¿Por qué digo que una concentración de cantidad de movimiento? Porque vean aquí, esta es la cantidad de movimiento en la dirección X. Y al ser dividido entre volumen se vuelve concentración. Yo les he comentado anteriormente que cuando yo tengo una concentración de la propiedad que ustedes deseen y la multiplico por la velocidad, esto se convierte en una densidad de flujo o flux de dicha propiedad. Ahí está. ¿Qué quiere decir esto? Que si tomo mi concentración y lo multiplico por la velocidad de interés, voy a obtener un flux de dicha cantidad. ¿Qué quiere decir? Que si yo tomo esta concentración de cantidad de movimiento en la dirección X y la multiplico por la velocidad en la misma dirección, voy a obtener algo que sería un flux de cantidad de movimiento en la dirección X. ¿Y qué característica tienen los fluxos de cantidad de movimiento? Bueno, si ustedes lo integran en la área perpendicular, obtienen un flujo de cantidad de movimiento. Quiere decir que si yo hago mi integral respectiva, obtendría algo denominado flujo de cantidad de movimiento en la dirección X, que sería exactamente esto. ¿Ok? Quiere decir que si yo integro esta cantidad, esto dijimos que era el flux de cantidad de movimiento, y le hago un integral de área, lo que voy a obtener es un flujo de cantidad de movimiento en la dirección X. Observen que ahora lo que tengo que hacer es escribir U de X en todas las ecuaciones. Sería aquí y aquí. Sería el mismo significado, ¿no? Entonces aquí ya no pongo m.x. Ahora esto tendría un flujo de cantidad de movimiento. En la dirección X, obviamente, ¿no? Ahí está. ¿En qué lugar? En la posición X. Entonces hemos calculado el flujo de cantidad de movimiento que entra en esta región. Si yo hago lo mismo y lo evalúo en X más delta X, ahora lo que voy a obtener es el flujo de cantidad de movimiento que sale de aquí. Voy a escribir completo. Entonces ahora vamos a tener los dos flujos de cantidad de movimiento. Uno en X y otro en X más delta X. Aquí simplemente indico que estoy más adelante. O sea, un delta X más adelante. Y tendríamos lo mismo. Ahí está. ¿Ok? Esto es flujo de cantidad de movimiento en la dirección X. Hay un flujo de cantidad de movimiento en este sentido y otro flujo aquí. Fíjense que aquí también hay otro flujo de cantidad de movimiento. ¿Cómo es este flujo? Bueno, este flujo básicamente sería efectivamente la derivada de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. ¿Y cómo lo obtendríamos? En este caso sería simplemente a través de m punto por la velocidad. Tendríamos un m punto infinito Bueno, me gustaría explicarles más a detalle porque esto es verdad. Ok, creo que sería...
sería de aquí, ¿va? Fíjense, flujo de cantidad de movimiento. ¿Qué es la cantidad de movimiento? Dijimos que era masa por velocidad. Esto es lo que nosotros denominamos eh, cantidad de movimiento. ¿Ok? ¿Sí? Fuera de lo que viene siendo de la capa límite, sabemos que este Ux es U infinito. No hay necesidad de escribir Ux, sabemos que ya tiene un valor definido. Esta es la cantidad de movimiento que existe fuera del sistema. Pero a nosotros no nos interesa solamente la cantidad de movimiento, nos interesa el flujo de cantidad de movimiento. Para que esto sea un flujo de cantidad de movimiento, yo lo tengo que derivar. Entonces, esto lo pongo entre paréntesis y le pongo una derivada total. Entonces ahora ya no es cantidad de movimiento, es flujo de cantidad de movimiento. Y habíamos dicho que U infinito es constante. Entonces, si U infinito es constante, puede salir fuera de la derivada. Y voy a tener la variación de masa con respecto al tiempo que entra al sistema. Y nosotros a esta cantidad ya le dimos nombre. Dijimos que el flujo de masa que entra a la capa límite hidrodinámica se llamaba M infinito. Ahí está. Tendríamos M infinito por la velocidad. Ok, yo creo que ahora sí queda más claro porque M punto infinito por U infinito se denomina flujo de cantidad de movimiento. Y ojo, este flujo de cantidad de movimiento es justo la cantidad de movimiento que entra a través de esta frontera. Entonces fíjense, ya tenemos la cantidad de movimiento que hay aquí, la cantidad de movimiento que hay acá y la que hay acá. Nos falta una, la pared. Porque la pared, recuérdense que hay fricción entre el fluido y el sólido. Aquí está mal escrito, pero la fricción que existe aquí viene siendo el tau W. Entonces, hay un esfuerzo de corte en la pared. Ahora vamos a investigar sobre la placa. ¿Qué tenemos? Tenemos un tau, el que habíamos denominado tau YX, ¿sí? Y le recuerdo que el tau no viene siendo más que fuerza sobre superficie. Y dijimos que fuerza era flujo de cantidad de movimiento. Ok, lo voy a escribir para que quede más claro. ¿Qué es tau? Es fuerza sobre superficie o área sobre el cual aplica la fuerza, que puede ser fuerza normal o fuerza de corte. En este caso es fuerza de corte. Y en el curso anterior yo les había dicho que la fuerza era flujo de cantidad de movimiento. Sobre superficie, va aquí. ¿Ok? ¿Y qué pasa si un flujo de cantidad de movimiento se divide sobre superficie? Bueno, eso es lo que nosotros llamamos flux de cantidad de movimiento. Ok, tenemos todo esto. Tau de Yx es un flux de cantidad de movimiento. ¿Cómo obtengo un flujo? Pues tengo que hacer una integración del área de interés. Vean, ¿dónde existe este tau? Este tau existe en la superficie que tiene una anchura delta x y el área es la profundidad, ¿sí? Es decir, la anchura de la placa. Entonces tendría que hacer una integral
sobre X y sobre Z. Muy diferente al que hice acá, que acá era en Y y sobre Z. Entonces, sería algo muy parecido a esto, pero en su lugar tendría que poner el tau. Me voy a copiar uno de estos. Ok, aquí va. Primero es el tau. ¿Qué tau sería? Sería pues el tau W, porque es el esfuerzo de corte que existe sobre la pared. Ahí está. Tau W. ¿Cuál sería la superficie de integración? No sería la SX, debe ser perpendicular al eje Y. Ahí está, la cambio. ¿Ok? Es la placa misma, de hecho, es el área de la placa, esa superficie. Entonces, si yo hago esto, mi integral ya no iría, ya no sería en términos de Y y de Z, sería en términos de X y de Z, de esto que yo denomino tau W. ¿Ok? Y aquí más importante, ¿sí? Es lo siguiente, que X empezaría en X y terminaría en X más delta X. Sí, porque ese es el tamaño de lo que viene siendo nuestra integral. Ahí está. Tendremos que hacer este cálculo. Ahora, recuerden que estamos a un nivel diferencial y aquí resultaría más práctico hacer lo siguiente. Lo más práctico es tomar el TW, entender que el esfuerzo de corte en un delta X es tan pequeño el delta X que el tau W no cambia mucho. Entonces lo único que tendría que hacer es multiplicarlo por el área sobre el cual aplica el tau W. Vean, es una área que tiene un lado delta X y el otro tiene una anchura W. Entonces, una manera más rápida de hacer este cálculo sería así. Sería poner esto, poner el delta X y poner el W. ¿Sí? Sería una manera rápida, es válida la idea, ¿ok? Porque resulta que en este pequeño intervalo TW prácticamente permanece como constante, y si permanece constante yo la sacaría, haría esta doble integral y me darían estos números. ¿Qué es esto que acabo de calcular? Viene siendo el flujo de cantidad de movimiento que hay en la superficie de la placa. ¿Ok? Pero que nos toca hacer un balance de todo el flujo de cantidad de movimiento que entra y todo el flujo de cantidad de movimiento que sale. Entonces, vamos con lo que entra. Esta es la cantidad que entra. Ojo, estamos haciendo un balance de flujo de cantidad de movimiento. ¿Cuánto entra? Entra esto. ¿Por dónde más entra? Entra por aquí. Aquí hice una pequeña demostración. Esta es la cantidad que entra a través de la capa límite, de la frontera de la capa límite. Entonces, esta cantidad iría sumada. ¿Qué otro entra? Entra este. Observen. Fíjense que aquí yo digo que entra por lo siguiente. Vean que el vector n debe apuntar hacia afuera. Y en este caso yo lo estoy considerando apuntando hacia adentro. ¿Qué quiere decir? Que yo debería de poner el valor negativo, ¿sí? Por la orientación de los vectores. Entonces, si yo lo pongo de esta forma, sin el signo negativo, esto sería como una entrada. De hecho, es una pérdida. ¿Ok? Ahí está.
¿sí? Por la forma en que está definido el esfuerzo normal. Y les recuerdo, este es negativo, realmente es una salida, pero como tiene el signo negativo de manera interna, yo la voy a considerar como entrada. Y me falta la salida de cantidad de movimiento. La salida es esta. Ahí está. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, todo el flujo de cantidad de movimiento que entra es igual al menos el que sale, tiene que ser igual a cero porque estamos estudiando un problema en estado estacionario. Ahora, ¿qué hacemos con este balance? Este balance lo podemos nosotros combinar, ¿sí? Con el balance de materia. Tomo el balance de materia, por aquí lo tengo, aquí está. Y vamos a hacer lo siguiente para combinarlo con el balance de momento. Vamos a multiplicar por U infinito al balance de materia. ¿Qué va a pasar cuando multipliquemos todo esto por U infinito? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Este U infinito es un valor constante y este U infinito puede entrar aquí dentro de la integral. También puede entrar aquí y aquí. Y cuando multiplique el 0 va a seguir siendo 0. Ahora tenemos un nuevo balance de materia modificado con el valor de un infinito. Ahora lo que sigue es, vamos a hacer lo que vendría siendo una resta. A este nuevo balance de materia que acabo de obtener, le voy a restar el balance de momento. De flujo de cantidad de movimiento. ¿Ok? A este balance le voy a restar este. Y lo voy a ir restando de la siguiente manera. Lo voy a tomar primero, lo voy a poner con un signo menos y voy a poner unos símbolos gigantes de corchete. Ahí está. Lo voy a pasar un poquito hacia abajo para que vean la expresión resultante. Ahí está. Acabo de restar el balance de masa modificado con un infinito y le acabo de restar el balance de cantidad de movimiento. ¿Qué va a pasar con esta diferencia de balances? Primero, quiero que vean este y este. ¿Qué es diferente entre ellos? Aquí tengo U infinito y aquí tengo UX. Es la misma expresión, pero ¿qué ocurre? Que y ambas están evaluadas en X. Quiere decir que estas dos las puedo reacomodar. Y es lo que voy a hacer ahora. Si yo las reacomodara y factorizara todo lo que tuviera que factorizar, lo que tendría es que tendría esta diferencia. Y mi balance me quedaría así. ¿Ok? En pocas palabras, si ustedes desarrollan esta expresión, sacarían la integral que acabo de modificar y esta integral. Quiere decir que esta integral está arriba. Se lo voy a poner de otra manera. Si ustedes desarrollan esta integral, hacen todos los productos y obtienen la diferencia de integral, van a obtener esta integral y esta. Son equivalentes. Lo mismo va a pasar con esta integral. Esta integral se puede incorporar aquí adentro. Cuidando nada más los signos, ¿no? Porque aquí es menos y aquí es menos del menos, que ese es más. Ahí está. Ya me deshice de esta integral, la incorporé dentro de la misma integral anterior. Y vean, este término es positivo y aquí lo tengo negativo. Quiere decir que este término se va a eliminar.
Y me va a quedar, esto ya se eliminaron como les comenté. Y este tau entre esta cantidad me va a quedar de forma negativa. Después de todo lo que he comentado, ¿no? Ahí está. Y todo esto tiene que ser igual a 0. ¿Ok? Fíjense que este balance todavía sigue siendo un balance diferencial que está usando integrales para describir los balances de entrada y salida de la capa límite. Y yo creo que la primera vez que les toca ver algo así, pero este es un balance íntegro diferencial. ¿Por qué? Porque lo hicimos en una pequeño diferencial y sus componentes tenían un integral. Entonces lo que podemos hacer ahora es lo siguiente, es dividir entre delta W. Y si hacemos esto, nos va a quedar una nueva expresión de este tipo. Aquí me equivoqué. Todo dividido entre delta W, delta XW y me va a quedar así. ¿Ok? O sea, agarro mi balance original, lo divido entre delta XW. Y a este balance vamos a hacer lo siguiente. Vean que la W, hay una W aquí y hay otra acá. Esta elimina la W de abajo. Y vean que parece el concepto de derivada. Con el problema de que están al revés las funciones. Esta debe estar de este lado y esta debe estar de este otro lado. Y para poder hacer eso, basta con extraer un signo negativo. Ahí está. Si yo extraigo el signo negativo, la parte de arriba cambia. Y ahora lo que sigue es aplicar un límite. ¿Qué límite voy a aplicar? Vamos a hacer que nuestra capa límite, el espesor, el pequeño fragmento tienda a ser una línea. Y si ocurre eso, nos va a generar de esto, nos va a generar, vean que esto es igual que esto, pero evaluada en x y en x más delta x. Es como tener f en x más delta x menos f en x. Entonces, esto se vuelve la derivada de la función en cuestión. Y esto se escribe así. Quedaría de esta manera. Los paréntesis salen sobrando, se entiende que todo es sobre la integral. Tengo la derivada de una integral ahora. Y bueno, yo puedo seguir reacomodando mi información. Voy a ponerlo como lo establece el libro. Como lo establece el libro, primero quita este signo negativo. Entonces este se vuelve más. Este todo W lo pasa hacia el otro lado. Entonces el todo W se vuelve negativo. Sí, lo estoy reacomodando a como dice el libro nada más. Luego el libro me dice que esta densidad, que es constante, puede salir. ¿Ok? Bueno, ¿qué más sabemos? ¿Qué es TW? Pues es el esfuerzo de corte TYX, pero evaluado cuando lleva vale 0. ¿Sí? Son los esfuerzos de corte, pero en la pared. ¿Dónde está la pared? La pared está cuando Y vale 0. Entonces, ahora lo puedo escribir en términos del tensor o del componente YX, pero esto evaluado cuando está en la placa. Y esto es cuando Y vale 0. Y si nosotros recurrimos a lo que viene siendo la ley de Newton, yo lo que tendría que escribir aquí es lo siguiente. Tendré que poner aquí la menos viscosidad y aquí la derivada parcial de Ux
con respecto a la derivada de y. ¿Ok? Ese puede sustituir. Y ya si yo reacomodo todo esto, pues básicamente lo que voy a obtener es que los signos se eliminan. Fíjense que mu es constante, sale. Y fíjense, mi nuevo balance implica esto. Ya, la versión final de nuestro balance sería este. ¿Ok? Este es un balance que incorpora el campo de velocidad, que incorpora que la capa límite delta minúscula cambia con respecto a x y que siempre se debe de cumplir. Entonces, este es nuestro primer balance de cantidad de movimiento que obtuvimos a través de combinarlo con el balance de materia. Y bueno, vamos a hacer lo mismo, pero ahora con la transferencia de calor. Ok, volvemos a lo mismo. Yo tengo una entalpía específica que la vamos a llamar H raya. Ok, es la entalpía específica de mi fluido. Fíjense que H raya viene siendo o se define como H entre M. ¿Qué pasa si yo a esta la multiplico por la densidad? Entonces esto es como tener la masa sobre el volumen. Y esto se convierte en H sobre B. Y esto es una concentración de entalpía. Ok. Ahí está. Ok, ya tengo una concentración de entalpía. ¿Qué pasa si ahora la concentración de entalpía la multiplico contra la velocidad? Porque fíjense, aquí la entalpía es diferente con respecto a Y. La entalpía, recuerden que es función de la temperatura. Cerca de la pared la entalpía es más grande. Lejos de la pared la entalpía es menor. ¿Por qué? Porque la temperatura es más alta cerca de la placa que lejos de la placa. Quiere decir que el fluido tiene más entalpía cerca de la placa que lejos de ella. Nomás que hay un pequeño detallito aquí. El fluido cerca de la placa se mueve muy poco. Lejos de la placa se mueve muy rápido. Entonces fíjense que aunque hay mucha entalpía, su movimiento es demasiado lento. Entonces recuerden que lo que nosotros andamos buscando es obtener un flujo de entalpía. Bajo esta idea, yo puedo recurrir al concepto que manejé anterior. Yo les había comentado que una concentración por un flux o por una velocidad me da un flux. Quiere decir que si yo la concentración, que es esta, la multiplico por la velocidad en la dirección X, obtendría el flujo de entalpía en la dirección X. Estaría usando el concepto este que les comento. Entonces, ¿qué tendría ahora? Este número sería un flujo, perdón, un flux de entalpía en la dirección X. Y sabemos que si un flux se integra con respecto a su área, el área perpendicular a la dirección donde se mueve, obtenemos un flujo a través de dicha área. ¿Qué área sería? Pues sería el área formada por esta altura, que sería de 0. Ojo, este es delta mayúscula, la capa límite térmica es diferente a la hidrodinámica, sería de 0 a delta mayúscula. ¿Qué profundidad? ¿Cuál sería el otro componente del área? Recuerden que el flujo viene así, entonces tendría una profundidad hacia el fondo. Y dijimos que esta placa tiene una anchura W. Entonces haría la misma integral. La voy a tomar de aquí arriba para facilitar el cálculo. Sería algo parecido a esto. Y voy a cambiar los elementos.
¿Qué estamos diciendo? Que estamos integrando. Fíjense, lo único que voy a hacer es ponerle aquí h raya. ¿Ok? Vean, rho h raya ux está aquí. Esto que ven aquí viene siendo un flux de entalpía. Cuando lo integro se vuelve un flujo de entalpía. Y yo le puedo llamar de una manera así rápida. Le pongo un puntito. H dice que es entalpía, el puntito dice que es un flujo y X me dice que es en la posición X. Este es el flux de entalpía en la posición X. ¿En qué lugar? En la dirección X y en la posición X. Entonces, esto que tengo aquí lo voy a cambiar también acá. Y obviamente que acá también. Y aquí hay un detallito nada más que hay que considerar. Ya no es el espesor hidrodinámico, es el espesor térmico. ¿Sí? Porque tiene una altura diferente, totalmente diferente. Ahí está. ¿Sí? Las dos capas son totalmente diferentes. Entonces ya tengo una forma de evaluar el flujo de entalpía en la posición X. ¿Y cómo calculo el flujo de entalpía que hay acá? Bueno, se hace de una manera muy similar, solamente que en vez de que esté evaluado en X, estaría evaluado en X más delta X. Entonces aquí, ojo, este me indica dónde está siendo evaluado. Está siendo evaluado en X más delta X. Y aquí tendría que cambiar también eso. Ahí está. Tengo los dos flujos de entalpía dentro de la capa límite que se mueve de manera horizontal. El que entra aquí y el que sale por acá. Y bueno, también tenemos que cuando el material o el flujo que entra a través de la capa límite, porque va a entrar, tiene que entrar, parte de él entra, pero ojo, este flujo no es igual al anterior, eso sí habría que establecerlo a priori. Va a traer entalpía con él y esa entalpía se tiene que calcular también. O sea, no me salvo de tener que hacer el cálculo respectivo, ¿no? Entonces, vamos a considerar que el flujo de masa que entra a la capa térmica es m.t y h infinito es la entalpía del fluido a la temperatura T infinito. Ok, vamos retomando eso. Entonces, el fluido que está fuera de la capa térmica, tiene una entalpía h raya y esta entalpía está a la temperatura T infinito. Ok, para no batallar con la nomenclatura vamos a hacer lo siguiente. Simplemente, si yo le voy a poner su índice infinito. Y ya se entiende que la entalpía específica a lo que viene siendo la temperatura T infinito. Como ustedes lo han trabajado en máquinas térmicas, el flujo de energía que entra a un sistema es el flujo másico por la entalpía específica. Entonces lo único que bastaría hacer es poner el flujo de materia que entra, ¿sí? Y le vamos a decir que es el flujo de materia que entra a la capa térmica, que es muy diferente a la capa hidrodinámica. No tiene por qué ser el mismo. Ahí está. Entonces fíjense, esto que acabo de obtener es el flujo de entalpía que entra del bulto a la capa térmica. Ese es el concepto. Así como se trabajó en termodinámica. Y bueno, nos falta la energía que viene entrando por la placa. Recuerden que la placa está caliente y le genera calefacción y esto hace que esa energía entre al sistema. Entonces esta energía sabemos que es un flux. ¿Y qué les parece si denominamos como QS al flux de calor que entra a través de la placa? Y recuerden que el flux de calor, al estar dentro de una región muy pequeña como es el delta X,
basta multiplicarlo nada más por la superficie. Este flujo de calor que les estoy comentando, el QS, ¿sí? Este QS está aquí. Este calor que va de la placa hacia la capa. Recuerden que esto es muy delgado. Entonces, sin ningún problema, si yo hago el QS y lo multiplico por el área de calefacción, fíjense el tamaño del área de calefacción. Sería esta dimensión y luego la profundidad. Esta dimensión mide delta X y la profundidad mide W. Entonces, lo multiplico por dicha área, delta X por W, y esto sería el flujo de calor que transmite la placa a parte de la capa límite. ¿Por qué digo parte? Porque estamos analizando la región entre X y delta y X más delta X. Esa es la región que estamos analizando. Bueno, ya tenemos todos los flujos de energía. ¿Ok? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es hacer nuestro balance de energía. Vamos a sumar todos los flujos respectivos y esto a nosotros nos va a permitir hacer los cálculos correspondientes. ¿Cómo sería? Pues tomo el flujo de entrada, este es un flujo de entrada, ¿sí? El flujo de entrada de esta región. Vean que también entra por arriba, aquí lo tengo, aquí está calculado. También es una entrada de energía. Hay otra entrada de energía que es esta. Esta es por conducción. Es un flujo que entra por conducción a través de la placa sólida. Y bueno, tenemos la salida. ¿Sí? Ojo, entró calor por aquí. Como hay materia que entra energía con él. Hay calor por conducción que calienta la capa límite. Y hay un calor que sale por convección, por arrastre. Ojo, este es convección y este es convección. O advección, que debería ser el nombre más correcto. Entonces me copio este último. Este sería la energía que sale. Y esto debe ser igual a 0. Fíjense que podríamos hacer un balance de materia en esta capa. Si lo hiciéramos en esta capa, debería ser el balance de materia muy similar al que hicimos en la capa hidrodinámica. Por aquí anda. Es este. Ojo, este lo hicimos en la capa hidrodinámica. Si yo la quisiera hacer en la capa térmica, cambiaría algunos términos nada más. Aquí le voy a poner balance de masa en la capa límite térmica. ¿Qué cambiaría? Primero, todo está bien excepto la altura de la capa. Ya no es la capa límite hidrodinámica, es la capa límite térmica. Entonces ya no es delta minúscula, es delta mayúscula. Es balance de masa, ¿no? Y ya no es m punto infinito. Dijimos que a la capa térmica entra m punto t. Y ya tenemos nuestro balance de materia, de la materia que entra a la capa límite térmica. ¿Qué sigue ahora? Ahora lo que haremos será tratar de hacer el mismo procedimiento que hicimos en la anterior. Vamos a tratar de eliminar algunos términos. Se me ocurre lo siguiente, se me ocurre multiplicar todo por h raya infinito. Les recuerdo que h raya infinito es la entalpía a la temperatura infinita. Y ya siendo evaluada a una temperatura dada, h raya infinita tiene que ser constante. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Lo anterior se multiplicará por h infinito raya. ¿Ok? Ahí está. ¿Qué va a pasar cuando multiplique esta ecuación por h infinito raya? Bueno, les recuerdo que h infinito raya es constante. La puedo poner justo aquí.
justo aquí, puede entrar a la integral y aquí me conviene ponerla del lado derecho. Listo. Ahora, ¿qué haremos? Ahora se restará creo que ahora nos conviene a la ecuación, a este balance, se le restará o se le sustraerá es lo mismo. De todas maneras vamos a tener que acomodar los términos. Esta cantidad. ¿Ok? Es decir, las últimas dos ecuaciones que hemos obtenido las vamos a restar entre sí. Entonces, tomo mi ecuación grande y le voy a restar la otra ecuación. Y para no perdernos lo voy a poner entre corchetes. Vamos ahora a agarrar esta ecuación y así nos quedaría. Esto lo voy a poner abajo para que quepa toda en la anchura de la hoja y lo voy a cerrar para que lo aprecien. Ahí está. ¿Sí? Acabamos de restar ambas ecuaciones. Del lado izquierdo se resta y del lado derecho pues 0 menos 0 da 0. Ahora observen, fíjense que esto lo hemos hecho para eliminar un término que era este. Vean, aquí está positivo y aquí está negativo. ¿Por qué negativo? Porque hay un menos afuera. Aquí está el menos, positivo. Ya está, ya lo eliminamos. ¿Qué más podemos hacer? Vean que este integral es igual a este integral. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que tiene h infinito y tiene h raya, y este h raya depende de la temperatura, y la temperatura dentro de la capa límite térmica es variable. Esta h raya no es constante, depende de la temperatura, y la temperatura depende del valor de y la altura o límite integral depende del valor de x. Entonces vamos a hacer lo siguiente, lo vamos a integrar, pero miren, vamos a hacer esto. Este h infinito yo lo voy a dejar adelante, ¿sí? O sea, voy a poner h infinito menos h raya. Eso a mí me va a obligar a tener que poner un signo afuera. Entonces yo pongo mi signo afuera. Aquí pongo mis paréntesis porque lo voy a agrupar aquí. Y esto me va a permitir tener el h raya infinito primero. Y este término ya no lo ocupo. Bueno, lo voy a cerrar para que vean cómo quedó. Si ustedes desarrollan este término sin olvidar este signo, de este término se va a desprender este y este. Y van a ver que va a tener el positivo de acá. ¿Por qué? Porque menos por menos da más y es donde tengo mi h raya, miren. Y este h infinito queda con este menos y queda como un negativo que está aquí. Bueno, si hago exactamente lo mismo que acá, voy a obtener un resultado muy parecido, pero con la diferencia que va a ser positivo y va a estar evaluado en x más delta x. Y bueno, no voy a batallar, me voy a borrar todo esto. De una vez todo esto. ¿Y por qué lo borré todo? Porque yo sé que ese término es igualito a este, pero evaluado en x más delta x. ¿Sí? Recuerden, es la entrada y la salida dentro de la capa límite. ¿Y qué sigue? Pues lo que hicimos en la sección anterior. Recuerden que hicimos una división. Dividimos entre delta xw. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Y si yo divido entre ese número, aquí tengo que poner una gran fracción. Y esto iría aquí abajo. Vean que las W se van a eliminar. Todos los términos tienen W.
Y ahora lo que seguiría sería aplicar un límite, el límite que aplicamos también anteriormente. Ahí está. Aplicaría ese límite. ¿Qué va a pasar cuando aplique este límite? Me va a formar una derivada. Aquí no hay necesidad de invertir porque curiosamente ya me preocupé yo por acomodarlo de la forma correcta. Entonces vamos a tener la derivada de dx, ¿de qué? De este integral. ¿Ok? Ahí está. ¿Sí? Sería este integral. Y bueno, vamos a acomodarla acorde al libro. Acorde al libro dice que yo debo de pasar el flux de calor al otro lado. Me va a quedar negativo. Y les recuerdo que este flux de calor no es más que Q.Y. ¿Sí? Es el flux de calor en la dirección Y, pero evaluada en Y0. ¿Por qué en Y0? Porque es el flux de calor a través de la placa y la placa está ubicada en Y0. Y si yo aplico la ley de Fourier, pues yo sé que QY no es más que menos K de la derivada parcial de la temperatura respecto a Y, pero evaluada ¿dónde? En Y igual a 0. Y bueno, podemos todavía reducir un poquito más esto. Los signos salen sobrando. Van a ser menos por menos da más. No hay necesidad de escribirlos ya. Y la conductividad térmica la pongo aquí afuera. Y bueno, replanteo todo esto. Vean. Saco la densidad. Puedo sacar la densidad. Y me va a quedar de esta forma. Esto es lo que yo obtendría como resultado de mi balance de energía. Pero bueno, ¿qué problema tiene este balance de energía? Un problema muy sencillo. Generalmente las variables de interés no son las entalpías específicas, vienen siendo esta parte de las temperaturas. Si nosotros usamos este concepto de CP constante, por cierto, pues nosotros sabemos que la entalpía de un material específica es igual a una entalpía específica de referencia luego aquí iría una integral si el CP fuera variable, pero como nuestro CP es constante, simplemente voy a poner CP así y aquí seguiría el delta. Sería mi delta entre lo que viene siendo la temperatura deseada entre la temperatura de referencia. Ok, esta expresión obtendríamos. Bueno, vamos a hacer lo siguiente para no batallar. Vamos a considerar que nuestra temperatura de referencia es la temperatura de bulto. Eso es lo que vamos a considerar nosotros. Entonces, si esto es cierto, nuestra ecuación va a cambiar a esta forma. Donde tenga T0 ya no va a ser referencia. Y nosotros tenemos un nombre para la entalpía evaluada a H infinito. Dijimos que es así. Y esta temperatura es H infinito. Bueno, ¿qué más podemos hacer? Esto lo podemos reacomodar de la siguiente manera. Yo puedo pasar el H raya para acá restando. Y este que está sumando lo puedo pasar al otro lado restando. Y si me molesta el negativo que tengo aquí, lo puedo voltear metiendo el negativo al interior. Y me quedaría así.
Fíjense que tengo una manera ya muy sencilla de poner esta diferencia de entalpías en términos de la temperatura. Entonces lo que voy a hacer es tomar mi resultado, que por cierto aquí hay que quitar todo esto, que es más directo. Tomar el resultado que teníamos anteriormente, donde va la diferencia de entalpías, tengo que meter esta relación. Y me va a quedar esta nueva ecuación. Y todavía le puedo hacer un mejor reacomodo. Fíjense que puede salir el CP y lo puedo poner acá. Y aún más, el ρ CP lo puedo pasar dividiendo hacia el otro lado. Y si ustedes recuerdan, este es el concepto de coeficiente de difusión térmica del material, que como les comento es la capacidad de conducir el calor sobre la capacidad de acumular calor. Obviamente que en forma de energía interna. Y tenemos esto. Tenemos un nuevo balance que salió de combinar un balance de materia con un balance de energía. Es una ecuación también íntegro diferencial. ¿Ok? Y de hecho tenemos dos ecuaciones íntegro diferenciales. ¿Ok? Resumen. Dos ecuaciones íntegro diferenciales. ¿Y qué voy a hacer? Las voy a poner aquí abajo. Aquí está la primera. Aquí puedo pasar dividiendo esto entre la densidad y viscosidad entre densidad. Tiene un nombre llamado nu. ¿Qué es esto? ¿Ok? Es una manera más apropiada de describir el resultado. Vean, la densidad la pasé dividiendo. Esto me genera el valor de nu. Y bueno, esto ya lo puedo borrar. Pues miren, tengo dos ecuaciones íntegro diferenciales aquí. Una debido a la cantidad de movimiento. Por eso se llama método integral, está en términos de integrales. Un método bastante viejo, creo que debe tener más de 100 años. Y este es debido a la transferencia de calor o energía. De hecho, lo más correcto es energía. Ojo, estamos considerando nomás la energía calorífica, ¿no? La energía del movimiento, como lo vimos en Bernoulli, no es tan importante aquí. La entalpía sobrepasa la energía de presión, a la energía gravitacional, a todas esas energías en este tipo de problemas. Porque hay un flujo que lo induce a moverse. Ok, ahí está. Y aquí termino con este problema. ¿Qué es lo que sigue? Vamos a tratar de resolver estas dos ecuaciones. Por cierto, las vamos a resolver de manera simultánea. Y vamos a tratar de encontrar los perfiles de velocidad UX y los perfiles de temperatura. Hay una relación entre ellas muy estrecha, ¿no? Y ya que tengamos ambos perfiles, nos centraremos en encontrar el coeficiente local, luego el coeficiente global y por último, les vuelvo a reiterar, una correlación de números adimensionales. Y bueno, hasta aquí termino.